Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Hoy arrancamos una nueva semana, la semana 11 de esta materia llamada Disciplinas Artísticas, y esta semana arrancamos con una nueva unidad. En esta unidad vamos a ver la vinculación entre arte con las nuevas tecnologías. Si bien el arte siempre está vinculado con las nuevas tecnologías, con los avances científicos, bueno, en esta unidad nos vamos a detener justamente en aquellas artes que de alguna manera nacen por ciertos desarrollos tecnológicos o científicos que permiten ciertos soportes, ciertas materialidades que después devienen en disciplinas artísticas, como son el caso de la fotografía, el cine y el arte digital. Bueno, como hacemos siempre, vamos a compartir entonces nuestra pantalla para hacer un repaso un poco de lo que encontramos en el campus. Entonces estamos en una nueva unidad, la unidad 4, que vamos a incluir la fotografía, el cine y el arte digital, y pensar un poquito qué vinculación puede tener el arte con estas nuevas tecnologías que nacen a partir del siglo XIX, sin perder de vista que la vinculación entre arte y tecnología y ciencia y pensamiento y evolución y avances sociales y económicos siempre está todo medio relacionado con el arte. Pero nos vamos a detener específicamente en la vinculación del arte con las nuevas tecnologías en esta unidad. Nos referimos a nuevas tecnologías, aquellos avances o nuevas técnicas o dispositivos que permiten ciertas formas de difusión masiva de los lenguajes expresivos. Entonces vamos a entrar en nuestra semana 11. ¿A qué nos vamos a dedicar en esta semana? A la disciplina artística fotografía. ¿Sí? Vamos a pensar, bueno, ¿qué es la fotografía? ¿Por qué la fotografía puede ser pensada como un arte? Y cuál es su aporte en calidad de simbólica, ¿no? Como la fotografía también puede ser leída como un símbolo. Bueno, cuando hablamos de la fotografía, la palabra misma ya nos muestra un poco de a qué se refiere este arte. Fos viene de la palabra griega fos, significa luz, y grafos significa grabado o escrito. Entonces, de alguna manera se trata de un arte que es la escritura con la luz, ¿no? O la grabación hecha con la luz. Para que exista la fotografía de alguna manera, entonces, tiene que haber algún tipo de material que pueda grabar la luz, ¿sí? El impacto de la luz sobre cierto material sensible. Es importante entender que el invento de la fotografía es producto de un montón de experimentación, de décadas de experimentación, de inventos, de hallazgos científicos y ciertos perfeccionamientos técnicos que permiten al ser humano capturar por primera vez una imagen sobre una superficie sensible a la luz. Y en esto quiero dejar de compartir y me quiero detener. La fotografía, por primera vez, permite concebir un material sensible en el cual se graba la luz, ¿sí? Para llegar a ese material sensible y esta técnica tan particular, es importante tener en cuenta que se produjeron muchos avances científicos, muchas pruebas, muchos errores, muchos experimentos hasta llegar a la fotografía como la conocemos. Seguimos entonces compartiendo. Entonces, para pensar en estos avances tecnológicos, hay que pensar un poco, bueno, qué tipo de desarrollo tecnológico fue desarrollando el hombre hasta llegar a la fotografía como es hoy. ¿Cuáles son los antecedentes de la fotografía? Y realmente uno de los antecedentes más importantes es este dibujito que van a encontrar acá, que se llamó la cámara oscura. ¿De qué se trataba la cámara oscura? Bueno, era un espacio cerrado, podría ser una habitación, en el cual le hacían un agujerito, ¿sí? Se ponía un recinto totalmente oscuro y por ese agujerito entraban los rayos de luz y se notaba que la figura que estaba afuera se reflejaba en la pared de manera invertida. Entonces, de esa manera se podía ver cómo a través de un pequeño orificio se puede, por los rayos de la luz,
se puede reflejar esa misma imagen en el cuarto oscuro o en la cámara oscura. Este fue un descubrimiento que revolucionó totalmente la ciencia. ¿Qué faltaba? Bueno, que en este espacio donde se reflejara la luz se pusiera algún tipo de material, ¿sí?, que pudiera capturar esos rayos de luz y que de alguna manera quedara la imagen por un proceso químico posterior grabada en ese material. Imagínense que es un invento revolucionario, no solamente porque uno puede captar algo de la realidad, un instante preciso de la realidad y tenerlo en una imagen o en un soporte sensible, sino porque te da la posibilidad de hacer reproducciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que uno puede, a partir de una sola fotografía, hacer muchas copias de esa imagen, muchísimas copias, y reproducir esa imagen. Entonces, si lo pensamos, miren qué diferencia en relación a otras artes que venimos analizando. Por ejemplo, la pintura. La pintura es un objeto de arte único, es esa pintura única. La fotografía te permite sacar una fotografía y a partir del negativo de esa fotografía poder hacer múltiples copias. Entonces eso, imagínense, revolucionó la idea de la obra de arte única. Había una obra de arte que podía ser ese objeto fotográfico, que podía tener muchísimas copias, que posibilita la reproducción de esa misma obra exactamente igual. Bueno, aquí van a encontrar en este apartado, no lo vamos a repasar todo ahora, toda la historia de la fotografía, los eventos más importantes, cómo se llega a una primera cámara, que era un aparato muy grande y pesado, que era la primera cámara de Kodak, y después cómo esa cámara fue mucho más potable y automática para que todo el público la pudiera utilizar. Y bueno, la práctica fotográfica en principio podía ser usada para un uso privado, para sacar fotos en los cumpleaños, familiares, el primer día de la escuela, pero poco a poco también se fue utilizando como un arte. Entonces pasamos al siguiente apartado y pensamos, bueno, ¿cuál puede ser la relación entre la fotografía con el campo de las artes? ¿No? De alguna manera los artistas se apropiaron de este nuevo medio, de esta nueva técnica, y empezó el oficio del fotógrafo, ¿no? El fotógrafo como que puede ser un fotógrafo documental que documente hechos importantes, históricos de la guerra, pero también con un uso artístico, como estamos viendo, ¿no? Los primeros que se apropiaron de esto, de alguna manera, de la cámara oscura, fueron también los pintores, porque tener la posibilidad de tener una imagen, bueno, les permitía después realizar sus cuadros. Pero también, más allá de verlo como un medio documental o de registro, es importante que lo empezaron a pensar como un medio artístico, como un medio, como siempre vemos, como para expresarse, ¿no? Como para que el ojo de ese fotógrafo seleccione algo de la realidad en ese instante preciso, con cierta composición, con cierta luz, con ciertos colores, ese encuadre que elige el fotógrafo como un medio para expresarse. ¿Y cómo podemos pensar cuando miramos detenidamente una fotografía, la fotografía como símbolo? Bueno, hay dos niveles de análisis de las imágenes fotográficas. Uno que es la denotación y otro que es la connotación. En la denotación, uno mira la imagen y dice, bueno, ¿qué denota esa imagen? ¿Qué puedo encontrar? Y la podemos simplemente describir. Bueno, vemos un horizonte, vemos un lago, vemos un caballo, ¿no? Es simplemente la denotación una etapa descriptiva de la imagen. Bueno, cómo están compuestos los elementos, eh, hay una persona que está en el fondo, hay una figura que está en primer plano. Es simplemente una etapa descriptiva. Pero hay una segunda etapa más profunda, que es la connotación, es decir, esos elementos que uno puede describir y ver, bueno, ¿qué connotan? ¿Qué me están queriendo decir? ¿Qué simbolizan? ¿Qué me hacen reflexionar? Entonces, es interesante siempre que nos encontramos con una fotografía, no solamente quedarnos en el campo descriptivo de describir esa imagen, qué se denota, qué podemos ver, sino también qué connota, ¿no?
esa luz, esa manera de componer los elementos. Piensen que la fotografía capta un instante preciso de la realidad y lo eterniza para siempre. Bueno, ¿por qué ese instante? ¿Por qué ese encuadre? ¿Qué me está queriendo decir el fotógrafo cuando hace clic en su cámara fotográfica? ¿Por qué eligió eso? ¿Y qué pasa con esa imagen más allá del nivel meramente descriptivo? Volvemos a compartir. Entonces está este nivel de notado y el connotado. Entonces una imagen evidentemente puede tener múltiples significados. ¿Sí? A mí me puede pasar una cosa con esa imagen, a ustedes les puede pasar otra, cada ojo, cada espectador la vive de otra manera, le produce efectos diferentes, depende de su historia, su sensibilidad, su imaginación. O sea que la fotografía no tiene una sola manera de leerse, de interpretarse. Provoca múltiples emociones y el significado puede ser súper amplio, ¿sí? Lo interesante y lo que yo los invito a hacer es, bueno, tratar de intentar profundizar y llegar a ese nivel connotado de la imagen, ¿no? Que más allá de lo que uno pueda escribir de una fotografía, bueno, ¿qué me quiere decir? ¿No? ¿Cuál es el sentido de esta imagen? ¿Qué me provoca? Entonces, para ello tienen esta actividad en la cual entrando al foro van a encontrar algunas fotografías que a mí me parecen interesantes y tienen que hacer este análisis. En un nivel descriptivo, bueno, qué hay en la fotografía, cómo es la composición, si tiene profundidad, si todos los elementos están en foco, que hay movimiento o no hay movimiento, ese sería el nivel más descriptivo. Y después pasar a un nivel más profundo, de un nivel más simbólico, qué simboliza esa imagen, qué sensaciones te genera, por qué el fotógrafo habrá querido retener ese instante decisivo. Y aquí van a encontrar imágenes fotográficas muy interesantes, algunas en blanco y negro y otras a color, para que ustedes analicen en casa. Y lo último, el segundo punto, es que tienen que compartir una fotografía que les haya resultado interesante, que pueden haber sacado ustedes mismos y que la quieran compartir y que puedan decir por qué les resulta interesante esa fotografía. Y por último, para saber más, van a encontrar un link de la historia de la fotografía y una crónica de la fotografía argentina. La imagen que ustedes compartan puede ser una imagen que ustedes hayan sacado y que a partir de revisar este tema digan, bueno, esta foto yo la saqué en esta situación, ahora que aprendí un poquito más de fotografía, bueno, la sacaría de manera diferente, me doy cuenta que el encuadre es de determinada manera, que la luz tiene que ver con cierto momento del día, bueno, que puedan analizar un poquito más en profundidad esas imágenes, tanto las que sacan ustedes como las que yo les estoy proponiendo para analizar. Bueno, aquí brevemente el aporte de esta materia relativa a este tema tan interesante como es la fotografía. Piensen que entonces siempre deriva de ciertos inventos técnicos que posibilitaron realmente la fotografía. Esta que les estoy mostrando es la fotografía analógica, que tiene que ver con la impresión del material sensible a la luz. Obviamente hoy también contamos con la fotografía digital, con nuestros teléfonos celulares que tenemos a mano todo el tiempo y convivimos en un universo lleno de fotografía. Bueno, el proceso digital no requiere el revelado químico que requería la imagen fotográfica, pero que todavía sigue en vigencia y hay muchos fotógrafos que les sigue interesando tener la cámara con el rollo para luego revelarla. Ahí hay también una magia del misterio de sacar fotos que uno no ve. Ahora en el celular vos sacas la foto y la ves al instante. Antes requería de terminar el rollo, hacer el proceso de revelado y recién ahí aparecía esa imagen misteriosa que uno había sacado en otro momento. También requería que uno seleccione, bueno, cuántas imágenes voy a sacar, ¿no? Vieron que hoy con los celulares uno saca, porque total se guardan en la memoria del celular. Antes uno tenía un rollo de 24, de 36, y bueno, pensaba un poquito más tal vez qué fotografía iba a elegir para sacar. No era tan infinito como las fotografías que podemos sacar hoy de las digitales. Bueno, espero que este tema les interese tanto como a mí y espero sus aportes en el foro de esta semana. Y cualquier duda, como siempre, lo seguimos por los foros o por el grupo de WhatsApp. Los espero la próxima semana.